Bienvenidos, buenos días, Oscar. Bienvenidos sean a este su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a dar inicio a un módulo de 2 sesiones donde vamos a analizar los aspectos más generales de lo que es la consulta en materia indígena que prevé el artículo segundo de nuestra Constitución. Eh, Vamos a dividir la clase en dos. Eh, lo que se Vamos a dar los fundamentos el día de hoy y vamos a coronar, digamos, el día de mañana. Me gustaría cambiar bueno, vamos a comenzar por aquí. Disculpen la tardanza. Vamos a comenzar. Por aquí, si pueden ver la presentación. Si tienen algún problema en ver la presentación, por favor, solo avísenme para ver de qué modo lo podemos resolver. Antes de comenzar, quisiera hacer una reflexión con ustedes acerca de un tema que ha estado muy, eh, muy presente en nuestra cultura en los últimos años, y es el tema del racismo. Para esto, quisiera eh, comentar con ustedes eh, el,
hecho científicamente demostrado a nivel genético que las diferencias genéticas entre lo que decimos una raza y otra son mínimas, minúsculas, realmente son despreciables. El hecho de que un grupo de personas tenga eh, más, más o menos melanina en la piel y que eso haga que se vea más o menos oscura, no tiene ningún... o sea, es una diferencia genética del 0,000 muchos ceros por ciento. El hecho de que em, eh, un grupo de personas tenga igual más pigmento en el cabello que otras, y por eso son rubios, güeros, güeras o en el pelo negro. Bueno, el pelo negro se presenta en todas las razas. Es algo irresuelto. El hecho de que el pigmento en los ojos sea eh, de- sea de un modo o de otro, o sea eh, más fuerte, más pronunciado que en otro grupo. Por eso el que tiene ojos azules o tiene ojos verdes, negros, cafés, son diferencias realmente minúsculas. Ninguna de esas diferencias, está bien que quiero decirlo, ninguna de esas diferencias incide en lo que convierte a la persona, a esa persona en ser humano. O sea, como si trajeras un coche y si eh, pintas de azul las puertas, o pintas de verde, o pintas de amarillo la puerta, el coche sigue andando a la misma velocidad. Es coche, no deja de ser coche. El humano, pese a cualquier diferencia racial, sigue siendo humano. Entonces, estas escasas diferencias eh, no deberían de ninguna manera significar un trato desigual respecto de un grupo, ¿no? De un grupo respecto de otro grupo. Porque si bien científicamente es em, indefendible el racismo, moralmente se puede y se debe considerar el racismo como una detestable jugada, una detestable jugada de la imaginación, porque es pura imaginación. Para estudiar la materia que hoy nos convoca, aparte de hacer esta aclaración,
Vamos a hacer un poco de historia de la presencia del ser humano en América. ¿Cómo fue que llegó el ser humano a América? Obviamente, cuando nos dicen que Colón descubrió América, bueno, no, no, lo descubrieron. ¿Quién sabe quién lo descubrió? No se tiene que la noción, no se tiene el nombre de aquel que lo descubrió. Y estoy 100% convencido de que el que haya descubierto América no sabía que estaba descubriendo un continente. Vamos a pensar que hay varias teorías sobre el poblamiento de América, la más usual, ¿no? Y la que ustedes han escuchado con em, eh, eh, mayor frecuencia, es que el ser humano vino de, de Asia y se pasó a América, a lo que hoy es Alaska, por el estrecho de Bering. La presencia del ser humano, pues, se debe a varias, quizá muchas, eh, eh, constantes migraciones. Se han podido encontrar restos humanos de hasta 24.000 años, pero la mayoría es casi no, o sea, los que se han encontrado son mucho más nuevos, son mucho más, o sea, miles de años después. La mayor parte de los restos antiguos que se conservan no pasan de 15.500 años. Y esto, pues, es relativamente reciente si lo comparamos con la presencia del ser humano en Israel hace entre 177.000 y 194.000 años. O el primer Homo sapiens que salió de África hace aproximadamente 290.000 años. Entonces, 24.000, 15.500 años, pues no es tanto, no es tanto. De hecho, América, eh, curiosamente, es el último continente que se pobló. El ser humano, como especie, nació en África, no sé si pueden ver bien eh, la, la, la foto está, la imagen. Si lo ven muy blanco, me dicen no sé si se pueda. Bueno, de hecho es que el ser humano, el Homo sapiens, se para de los antepasados hace entre 300.000 y 200.000 años. Y ocupa muchas partes de África. Nuestros antepasados ocuparon primero, primero pues, lo que hoy es Costa de Marfil, lo que hoy es
el Congo, lo que hoy es Zimbabue, lo que es Sudáfrica, y algunos, un pequeño grupo de de esa, de esa especie, un pequeño grupo logró salirse de África. Y pues aún me salen a Cercano Oriente, a lo que hoy es Arabia Saudita, Jordán, Israel, Líbano, los primeros lugares a donde llegó. Y se fueron bordeando por la parte, por la parte sur, se fueron bordeando hacia el este. Primero llegan hacia lo que hoy es un poco eh, Pakistán, India, se paran, una parte se va hacia el norte de Asia y otra parte se va hacia el sur, hacia el sureste. Sureste es las islas del sur del Pacífico. El hecho es que llega a el ser humano llega a Australia hace 50.000 años. Australia ahora mismo está separada por mucho mar, pero en aquel momento, hace 50.000 años, no estaba tan difícil, o no, no es que sea difícil, o sea, es que no, parece que podía pasar por tierra, porque, acuérdense ustedes, de que estamos hablando de que en esa época, ese, eh, hubo eh, una enorme glaciación. Entonces, si se congela todo los océanos, se congelan en el norte y en el sur, y el polo norte llega hasta lo que hoy es el sur de Canadá o el norte de Estados Unidos, o más o menos lo que ahora es España e Italia. Este, entonces, ¿qué pasa con a ver, aquí tenemos un problema. Ok. Entonces, el agua eh, que se agrupa en los polos, pues se le quita al retornar. Entonces, por eso
eh, mm, Australia no era una isla como actualmente sí lo es, sino que todo esto estaba unido por tierra. eh, desde, y uno puede llegar desde India por Indonesia hasta Australia. De hecho, se ocupa mucho antes que Europa. Europa está enseguida saliendo de África. Bueno, pues si decimos que llega al norte de África, al norte de Asia, entonces, y ese es el ser humano que llega a América, entonces hace, bueno, todas estas son dataciones temporales muy aproximadas. Este, les dije antes 24.000 años, aquí está 20.000 años, como si 4.000 años no fueran nada. Claro que es mucho, 4.000 años es muchísimo, pero este, para saber qué es lo que pasó hace tanto tiempo, eh, es, es muy difícil tener unas dataciones exactas. Entonces, el ser humano llega del norte de África, de Asia, hacia al norte de América. Vemos como el estrecho de Bering, que pues hoy mismo eh, tiene algo de mar, en aquel momento estaba, estaba unido o sea, Alaska estaba unida a Asia, o sea, era una continuación. Alaska de Asia. América era una continuación. Si lo podemos ver bien, parece como que todos, eh, Asia es un continente enorme, Europa es una península de Asia, eh, al sur de Asia está una pata que sería África y un brazo que sería América. Bueno, entonces, eso lo digo para que vayamos, eh, este, tengamos la noción de que el ser humano que descubrió América no sabía que estaba descubriendo América. A lo mejor pasaron persiguiendo unos mamuts o lo que sea. Y pues lograron pasar por esta, por este corredor libre de hielo, lograron adentrarse en el resto de América. Entonces, pero yo les dije que había habido varias migraciones. Sí, seguramente esos no fueron los únicos que llegaron.
Es decir, los indígenas, nuestros antepasados, no llegaron únicamente por el estrecho de Bering, sino que también es probable que hayan llegado por otras partes. Solo pónganse a pensar, si los polinesios descubrieron casi todas las islas del Pacífico, ¿cómo no iban a descubrir una islota enorme que se llama América? A lo mejor también por la parte del sur, por la parte de los polinesios. Entonces tenemos tres teorías. La asiática, la polinésica y la australiana. La australiana es la menos fuerte, que el ser humano vino de América, llegó desde Australia, otra vez. Son tres autores. El autor de la asiática se llama Alex Herlinka. Como les decía, sostiene que, que, que el ser humano llegó de Asia a Alaska en el periodo glacial, a pie, persiguiendo seguramente un tipo de ganado, unos mamuts, otro, alguna otra de la megafauna que tenía lugar en esa época. Y este autor nos vuelve a cambiar las fechas, 65.000 a 35.000 años. Luego, la polinésica, por un francés, Paul Revert, sostiene que llegaron a América desde Polinesia, en canoas, a través del Pacífico. Algo parecido sostiene Méndez Correa, que es debe ser un chileno, que sostiene que llegaron a Australia, de Australia a la Antártica, o sea, el extremo sur de Chile. A ver, si regresamos así, dice que no aparece toda América. Bueno, el hecho es que no está claro cómo, y quién y cuándo se ocupó por primera vez América. Lo que sí está claro es que quien lo ocupó seguramente no sabía que estaba ocupando un continente nuevo. Quién sabe por qué llegaron, quién sabe el motivo. Seguramente, les digo, persiguen tu ganado, o igual que los polinesios llegaron a todas las islas del Pacífico. ¿Por qué llegaron? Pues llegaron por sus canoas, y no es que, seguramente hay una isla ahí donde no puedo verla, seguramente ahí está la isla. No, pues, o sea, se echaron a andar y lo que se encontraba, ¿no?
Hay varias teorías, muchas teorías de cómo se pobló en América. Lo que sí es más claro es los vestigios que dejaron estos primeros pobladores. Está más o menos claro que la primera civilización de América fue la que se llama Clovis. Pues esto es en Estados Unidos, en Nuevo México, y pues si vemos los años, 11.500 y 10.900 antes de Cristo, estamos hablando de eh, 13.500, hace 13.500 y hace 11.900 años. Se dio la civilización de Clovis. En esa época, seguramente había personas en Latinoamérica, pero ya organizados, una civilización, solo en lo que hoy es Estados Unidos. Pero parece lógico, ¿no? Si es cierto esto de la población a través del estrecho de Bering, o sea, que hayan venido del norte, que las primeras civilizaciones se hayan situado en el norte, no en el sur. Sin embargo, tenemos que la civilización más antigua de América, que tiene restos eh, arqueológicos más antiguos, es en Perú, es la civilización de Caral. Caral, 3.000 antes de Cristo, estamos hablando de 5.000 años. En esa época, en esa época se estaban construyendo las pirámides de Egipto. Y podemos ver que mucho después, vino la primera civilización de lo que hoy es México, Mesoamérica, en, en lo que llamamos los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, principalmente Tabasco, la civilización olmeca, que tuvo lugar entre el año 1.500 y 400 antes de Cristo. Es decir, súmele 2.000 años más. 3.500 y 2.400 antes de Cristo. Tuvo lugar la cultura olmeca, que fue la primera en nuestro país. Y ahora quisiera pasar a otro, otro tercio, como dicen, y es la palabra indígena. Los españoles, cuando vinieron a América, pensaban por error que estaban llegando a la India.
Entonces, por eso, y, llegamos a las Indias. Eso fue pues, un error que no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que no es así, que, que no, esto no es India. Digo, llegaron por el Caribe, ¿no? Llegaron primero a las islas del Caribe, Cuba, después ocuparon el resto de América. Desafortunadamente, entonces por eso le llamaban a las personas que vivían en este continente, le llamaban indios, pensaban que eran de la India. Ahora indio se aplica a las personas que viven, que nacieron en la India. Y por una desfortuna lingüística, se cree que la palabra indígena viene de indio, y no. La palabra indígena no proviene de la palabra indio. El hecho de que se parezcan es una morfología lingüística que tiende a crear una confusión. Es una confusión. La palabra indígena no proviene de indio, ni de la India. Indígena es una palabra que viene del latín, indígena. Inde, que pues hunde el, los, los primeros. El latín, a su vez, es un lenguaje em, em, indoeuropeo, donde el prefijo unde, que luego se pasó a v, que dio origen a la palabra ubicar. Significa una, una referencia em, espacial de un lugar. Da origen a una referencia espacial, a un lugar. Allí. Y la palabra gens, que pues viene de dar la luz, genos, nacimiento, origen, de la palabra, de ese prefijo, vienen las palabras genética, generación, generador o génesis, da como resultado que la palabra indígena es literalmente, la traducción es el que allí, inde, el que allí nació, el que allí nació. Es el, el, el natural del lugar. Es otra manera de llamarlo, de llamarla la palabra aborigen. Aborigen es el que tiene su origen en ese lugar.
Entonces, eh, hablamos de que pues, todos somos indígenas, realmente, si los vemos ahí, porque todos somos de un lugar, todos nacimos en algún lugar, y si nacimos en algún lugar, es que somos de allí. Claro que si para decirte que eso tu familia tiene que haber estado los últimos 3000 años, pues a lo mejor no, a lo mejor nuestras familias vienen de muchos lugares. Este, pero en ese sentido, como los relaté antes, el ser humano viene de África. Todos somos afromexicanos, todos somos afroargentinos, afro, ah, afrocolombianos, afroeuropeos, todos. O sea, si nos vamos a nuestro pasado, en nuestro pasado de hace, no 3000 años, no, de hace 2 millones de años, estaban nuestros antepasados en el norte de África. Y cuando vinieron los españoles, es como decir, cuando hablamos como si hubieran venido eh, eh, otras personas, si nosotros hablamos español, tenemos un nombre español, tenemos un apellido español, comemos comida que tiene gran parte de elementos españoles. Tenemos una cultura con gran parte de elementos españoles también. Somos una cultura mestiza. México es un país mestizo. América, en general, es un continente mestizo. Tan es así que hace unos años hicieron un estudio en Perú, en un pueblo así, se reconocía como indígena puro, pero no pudieron encontrar a nadie, nadie que fuera genéticamente puro. Todos, todos, todos tenían alguna combinación, todos eran mestizos. Aún, digo, si quieres, en mayor o menor, eh, proporción, pero todos son mestizos. Y no me sorprendería que el futuro de la humanidad, dentro de muchísimos años, es que no solamente no haya razas puras, sino que haya una sola raza. Todos, todos se mezclan con todos, ¿no? Entonces, en ese caso, tendremos nuestros, eh, la humanidad dentro de tanto tiempo, pues seguramente tendrá un 60%
eh, caracteres chinos, un, no sé, un 14% de europeo, eh, etcétera, ¿no? Vamos a ver que cuando hablamos de nuestros antepasados, de nuestra cultura mexicana, estamos hablando de cuando que llegaron los españoles y hicieron unas barbaridades. Momento, sí, tenemos tantos elementos españoles, es que estamos hablando de nuestros antepasados. En nuestros antepasados, entonces, unos sí llegaron y cometieron actos bárbaros o barbáricos o actos imperdonables, ¿sí? Pero aún antes de que llegaran eh, esa población española, pues aquí también no se puede decir que fuera un Edén y todo el mundo se trataba bien y todo el mundo tomaba cerveza y- y- no, o sea, también la dominación entre los grupos, distintos grupos indígenas, era muy fuerte. Solo el panindigenismo es un tipo de referencia imaginativa. No, los indígenas eran iguales, todos eran iguales, todos pensaban lo mismo, todos eran, pero, perdón, comenzando por los idiomas, no menos de 70 idiomas se hablaban diferentes y muy diferentes. Una persona eh, que habla mixteco del norte de Oaxaca no entiende, simplemente no entiende a uno que habla mixteco del sur de Oaxaca. Digo, y los idiomas es algo que separa mucho a la población. Bueno, no podemos decir que los indígenas, que los que llamamos indígenas, que son los que, que, que se encontraron aquí, los que estaban antes de la llegada de nuestros otros antepasados, o sea, la mitad, el 50% de nuestros antepasados, más o menos, ahora les digo, que eh, habían nacido aquí, aquí estaban los últimos 14.000 años. Ok, muy bien. Recordemos, eh, recordemos que posiblemente sí vinieron y cometieron una conquista violenta que hoy por hoy pues está fuera de todo lugar.
conquistar otro país, estaba fuera de su lugar. Vean lo que está pasando con en, Rusia, que se le ocurrió conquistar a Ucrania. Pues eh, el mundo entero desaprobó o desaprueba esa. O sea, hoy por hoy ya no es, pero en esa época, hace 500 años, bueno, todavía hace 200 años, se podía entender que un país conquistara a otro. Hoy ya no. Y con nuestra sensibilidad del siglo XXI, juzgamos lo que pasó en el siglo XV, sin entender que lo que pasó en el siglo XV no pasó en el siglo XXI, pasó en el siglo XV o XVI. Entonces, sí, sin duda vinieron, hicieron mucho destrozo, mataron mucha gente, aliados con otros, o sea, supieron aprovechar la desunión que había entre los mismos grupos indígenas, entre las caltecas y los aztecas, y no solo las caltecas, sino otros. Bueno, ese fue una, una cosa que se le ocurrió a Cortés, a Hernán Cortés, que se le ocurrió, y si ponemos, y si hago que estos me ayuden, entonces puedo conquistar a los otros, ¿no? Pero en la escena bélica, lo que fue la conquista por las armas, por la fuerza, fue mucho menos que lo que pasó de un modo inconsciente, que no es lo que lo pensaban, que lo creyeran, de que no fue su propósito, vaya, traer, pero algunos soldados, eh, algunos esclavos, venían enfermos de viruela y de otras enfermedades. Sarampión, sarampión, la viruela, mataron a muchas más personas. Ya después de la conquista, estamos hablando de mucho después, o sea, como 50 años, 60 años después, vino otra epidemia, eh, que fue una epidemia de tifoidea entérica, que se la ganaron el Cocolizin. Bueno, esa se llevó al 90% de la población. 90% de la población. 90%, o sea, se llevó casi todos. Claro que se llevó a los que estaban más, eh, 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 los que tenían peor alimentación, los que tenían peor, eh, pues, condiciones de vida, que normalmente eran indígenas.
También estas epidemias también afectaron a los españoles y mataron a muchos, pero del pueblo indígena, digamos, indígena ahora sí puro, sin ninguna mezcla, se llevan al 90%. Bueno, pues estamos hablando de que los que quedaron son predominantemente mestizos y algunos españoles. Y así fue cuando se fue conformando la población en este país. Pero claro, no desaparecieron los indígenas, no, no es que haya sido una maldición bíblica, que todo el que fuera indígena tenía eh, que tener sarampión o iba a ser muerto por la viruela. No, no, quedaron muchos. Aproximadamente un 10% de la población mexicana actual es, se reconoce como puramente indígena. Indígena en el sentido que le da nuestra constitución, en el sentido de que los pueblos originarios que estaban antes de la llegada de nuestros otros antepasados españoles, estos son los que llamamos indígenas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer una breve pausa. Ya tengo que son las 8:02. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos a las 8:10. 8:10. 8:10, si me permiten. Me permiten, a las 8:10 nos reunimos otra vez para terminar esta parte del módulo. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, como decíamos, ya estamos otra vez. Bien, em, pues decíamos que lo que llamamos mexicano tiene ambas raíces. Ambas raíces, tanto la indígena como la española. Estamos muy orgullosos de la comida mexicana. ¿Sí o no? Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre de comida mexicana? ¿Unos tacos? Bueno, unos tacos claramente traen elementos indígenas, pues, la tortilla de maíz y elementos que no son originariamente indígenas, como la carne. Sí, sí, a esa eh, taco, aparte de carne de cerdo, le ponemos salsa verde. Pues sí, la salsa, pues tiene, los chiles son aquí, eh, el tomatillo también aquí, pero la cebolla no. O sea, es la comida, la que llamamos comida mexicana es comida mestiza. El mole, eh, no se me ocurre eh, nada, algunos alimentos más que otros, pero todos traen pollo, traen carne de res, carne de cerdo, carne de... Todos estos los trajeron los españoles. Antes no estaban aquí. El caballo mismo, en fin. No, a ver, lo que dije es que el chile es un elemento eh, que se puede encontrar, o sea, es un elemento claramente indígena. El chile, el jitomate, o sea, son cosas que pues no fueron importadas. O sea, la comida mexicana es una comida mestiza. Es importante que tengamos en cuenta que los mexicanos somos mestizos, aún los que se dicen indígenas son mestizos, aún porque, y ahora vamos a ver,
porque antes no estaban eh, organizados en torno a municipios. El municipio es una figura romana, ni siquiera española, romana. Entonces tenemos que los pueblos y comunidades indígenas, tenemos que hace pocos años se, se reformó la Constitución para dar lugar a un derecho indígena. Eh, con, ¿Se acuerdan? Cuando se reformó el artículo segundo de la Constitución, que el artículo segundo en gran parte dice que eh, tienen los mismos derechos que tiene el resto de la población. Es como reiterativo, ¿no? Por eso se llegó a criticar ese artículo segundo. Oye, pues ¿para qué me dices que tienen los mismos derechos? Es como si dijeras un artículo 14. Y eh, los yucatecos tienen los mismos derechos que los demás. Y los veracruzanos también tienen los mismos derechos. O sea, como que no venían en el caso. Pero no es así. Tiene que haber un espacio especial en nuestro ordenamiento constitucional de entrada para el derecho indígena. Porque no es, porque si pensamos que es reiterativo, estamos pensando en términos individualistas, como es gran parte de nuestro derecho. Derecho mal llamado occidental es individualista. Yo tengo derecho a mí, eh, eh, a mí me tienen que dar esto, a mí me tienen que pagar. En cambio, cuando hablamos de derecho indígena, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que más bien en los derechos humanos y los derechos que se les reconocen, no se les reconocen solamente a los indígenas, a las personas indígenas, sí a ellos, pero no solamente a ellos, sino que esto es un derecho que va a los pueblos y comunidades. Ya no es tan reiterativo. Los pueblos y comunidades entendidos como algo así como persona moral, ¿no? Como algo así, eh, como si fueran parecidos a una SADCB, tienen un reconocimiento. Y pues también las comunidades afrodescendientes en México también tienen un reconocimiento a la par de los indígenas, no el mismo. Yo me acuerdo
Cuando trabajaba hace algunos años, trabajaba en el Senado de la República. Que llegó una manifestación de personas vestidas con la vestimenta tradicional africana, exigiendo que se les diera a ellos el mismo trato que se les da a los indígenas, porque todavía se pensamos, oh, es que a los indígenas se les da un trato como de segunda, ¿no? Como gente de segunda, mexicanos de segunda. A los afrodescendientes se les da un trato de tercera. Son, casi no hay comunidades tal cual afrodescendientes. Y desde luego que no tienen los mismos ritos y el mismo pasado cultural que sí tienen las comunidades indígenas. Em, pero se les pone de un modo em, ya después de mucho, por fin se cambió la legislación y se permitió que el trato que reciben los afrodescendientes sea más o menos el mismo que reciben las comunidades indígenas. Ahora, tenemos que em, el derecho indígena se mueve en un ámbito de protección de derechos colectivos por, por la parte de los pueblos y comunidades como individuales a las personas. Y suponen derechos de reconocimiento. Un reconocimiento es aceptación, es como una sonrisa, ¿no? La sonrisa es aceptación. No, no en nivel de tolerancia. Es muy importante tener en cuenta esto, porque de tolerancia, una persona que tolera a otra co- que tolera algo, es alguien que no está de acuerdo con esto, pero dice, ah, pues, ya que, no, ya no me lo puedo quitar de encima, lo tolero. El reconocimiento es algo más, no es tolerar, o sea, el reconocimiento lo incluyo, es una inclusión, es parte de el mismo sistema, parte del mismo sistema. Cuando se habla de que la justicia tiene que ser multicultural, que el derecho indígena hace que la vida pública en México sea multicultural, está haciendo una referencia a que la cultura que tiene la mayor parte de la población,
que ha sido llamada occidental. Ahora vemos que pues no es tan preciso, pero sí, sí se acerca mucho. Occidental en contra del indígena. O sea, no es este. Ese, ese reconocimiento hace que tu forma de organizarte, de organización, tu forma de llevar a cabo las cosas, está bien, la acepto. Es una de las formas en que se llevan a cabo las, las, eh, las cosas así. En, en- ahora viene muy al cuento a hablar de qué es occidental y qué es no occidental. Probablemente lo occidental es lo que tiene relación con el Imperio Romano. eh, Imperio Romano que ahí sí colonizó a la mala, muy a la mala, pues el sur de Europa. Pues, occidental, en primer lugar, es Italia, España y Portugal, y Grecia, quizá em, Francia. En segundo lugar, los demás países que no fueron conquistados por Roma, como la mitad de Alemania, la mitad de, no, este, Reino Unido, Inglaterra, solamente llegan a una parte, pero sí siguen llamando occidental, aunque culturalmente es occidental en el segundo lugar. En tercer lugar, es occidental todo lo que tiene influencia directa de la cultura romana, romana y griega. Es el norte de Europa. eh, digamos que toda Europa, y en ese sentido, como, como buena parte, una proporción de nuestros antepasados es occidental, como nuestro ordenamiento jurídico es exactamente intercambiable por el ordenamiento jurídico de Francia o Italia. No es, o sea, el derecho, el Código Civil de la Ciudad de México, lo puedes poner en Turín, lo puedes poner en, en Málaga, o lo puedes poner en Toledo, tiene las mismas raíces. En ese sentido, pues sí, se puede decir que las instituciones jurídicas que nos mueven ahora son en gran parte occidentales. También se llama occidental a Canadá y Estados Unidos, ¿no? También se llama occidental a Australia, porque llegaron los ingleses y ahí sí, agarran a todos los aborígenes y los exterminaron o los casi exterminan. Gente que llevaba tranquilamente
14,000 años, que ve que llegan unos güeros, ahí sí, todos rubios, los ingleses, y los aniquilan en Nueva Zelanda y Australia fue así. Pero los que llegaron actualmente se llaman eh, por el tipo de gente, por el tipo eh, étnico, por el tipo eh, de idioma que hablan, el tipo de instituciones públicas que tienen, podemos llamar que también es, ¿no?, occidental. Bueno, lo occidental no se queda en el Código Civil, sino que infunde todas las instituciones públicas de México. Si llamamos presidente, decimos que hay división de poderes, tres poderes. Eso ha lado plenamente occidental. Es una copia de, de, de otras partes. La primera constitución que hubo en México fue la Constitución de Cádiz, en España, que estuvo vigente como 6 años. La división de poderes, pues claramente es copia de la Constitución de Estados Unidos. Y podemos decir que en ese sentido que México es un país occidental. Occidental, o podemos llamar occidentalizado. Occidentalizado. O sea, se impuso la occidentalización aquí, a las buenas o a las malas, pero se impuso. Pero también los españoles, pues eran iberos y celtas cuando llegaron los romanos. También el catolicismo es una religión importada de Asia Menor, de Israel. O sea, todos somos una mezcla de todo, cultural, étnica y en todos los sentidos somos una mezcla. Y no podemos decir que, porque estamos aquí, la gente que estaba aquí originalmente hace 3,000 años, pues sí, pero tus antepasados, aunque no hayan nacido, aunque no hubieran nacido aquí hace 3,000 años, nacieron hace 3,000 años en otro lugar, pero, en fin, todo es una mezcla y es muy negativo poner a empezar a hacer diferencias eh, raciales, étnicas, culturales. Todos pertenecemos más o menos a la misma etnia, a la misma cultura. Y pasa que a las, a las comunidades indígenas tampoco podemos decir que no existen o que es imaginación. No, no, sí existe. Existe diferencia. Si ustedes se van a muchos lugares, eh, Oaxaca tiene 505 municipios. De esos 505, 400
son sobre usos y costumbres. Bueno, no podemos decir que la gente de ahí, sus usos y costumbres sean falsos, ni que sean fruto de la imaginación, no, 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 o sea, yo me estoy refiriendo a otra cosa. Tenemos eh, que si bien hay una gran mezcla, y todos estamos mezclados cultural, étnicamente y en muchos sentidos, pues con el resto de la población humana, porque somos humanos, sí hay que reconocer que hay diferentes culturas. Y a pesar de que la mayoría sea occidental, si hay unas culturas, hay un porcentaje cultural del 10 al 15% de este país que tienen otra cultura que el derecho indígena lo que hace es reconocer, la parte occidental reconoce, reconoce, no tolera, reconoce, es decir, integra a esas, a, a ese sistema normativo. El hecho de poder manifestarse de manera diferente para poder elegir a sus representantes. O sea, el derecho indígena tiene muchas manifestaciones. Digamos que la más importante, quizá, es la vida electoral, que es la manera, o una de las más importantes, la manera que se le reconoce la facultad de usar las mismas usanzas que tenías antes, hace tanto tiempo, las puedes seguir usando. Integramos, nos hacemos eco de tus costumbres, de tu sistema normativo, lo integramos como parte del nuestro, como parte eh, el, el, el resto del sistema normativo. Se les da también un trato preferencial o más que preferencial, distinto, preferencial en algún sentido, pero más bien adecuado a un dato ad hoc cuando se trata del sistema de justicia. Y eso ya lo vamos a ver un poco después. Aquí se trata de garantizar, garantizar la no violación de los derechos humanos, eh, el respeto de los derechos humanos de las personas indígenas y de los colectivos indígenas también. Hombre, ¿cómo que derecho humano de un colectivo? A ver, no me queda claro.
Bueno, pues sí, eh, los derechos humanos son para los humanos, no, no para las colectividades de humanos. Sin embargo, sin embargo, em, se les han hecho extensivos en los derechos humanos, la protección a los derechos humanos de las personas a la colectividad. Como pasa con un partido político que puede exigir el respeto a, a muchos que llamamos derechos político-electorales, que los tiene el partido. Oye, ¿cómo un partido va a tener un derecho político-electoral? Pues sí, el partido eh, como colectividad significa o encarna los derechos de sus particulares y a través del colectivo, los particulares hacen posible el respeto a un cierto derecho. Esto lo tenemos muy claro en los- en la fórmula de representación proporcional. En los votos son el partido. Eh, Tú votas a una persona, pero esos mismos votos cuentan para los representantes eh, de representación proporcional, que se le da el voto al partido. Entonces, el derecho lo tiene el partido, no un particular. Aquí es igual. En derecho indígena, el derecho se le da a la colectividad y va a tener una expresión muy concreta en lo que se refiere a la consulta y entendiéndose que a través de proteger a la colectividad se protegen los derechos de, de las personas que integran la colectividad, de que integran ese pueblo, que integran esa comunidad. Y una persona que indígena, que la sacas de ahí, sacas de ese municipio y te lo llevas a otra ciudad, te lo llevas a Guadalajara, pues ya no puede ejercer esos derechos. O sea, esos derechos solo se pueden ejercer en colectividad. Hay algunos, hay cierto tipo de derechos, cierto rango de derechos que no pueden ejercerse en soledad o individualmente, sino que solo grupalmente. Desde la reforma de junio de 2011 en derechos humanos, antes incluso, perdón, antes de la reforma de derechos humanos, el Tribunal Electoral ya protegía los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Lo podemos ver claro en la sentencia em, en el
JDC 3799, el caso Tlacolulita, donde el tribunal hizo eh, una tutela, llevó a cabo una tutela de los derechos de la comunidad, de la comunidad. La comunidad tiene, pero ¿en qué se basó si no tenían la reforma de 2011? No, se basó en los instrumentos internacionales. Ya veíamos, México ya era parte de la, de la, em, de la comunidad interamericana. Ya había firmado México la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ya había firmado México, pues, otros instrumentos como este de la OIT, el 169, el, el pacto, el protocolo 169 de la OIT, sobre derechos eh, indígenas y tribales. Ya, había una, una legislación protectora de los derechos indígenas en nuestro país desde antes de la reforma de 2011 en derechos humanos. Y eso lo supo aprovechar el Tribunal Electoral. Desde ahí se ha venido construyendo una línea jurisprudencial, que ha impactado en, en la vida real de muchas maneras. Esa línea jurisprudencial ha permitido, por ejemplo, que pueblos como la Colulita o Quechirán cambien su, su modo de organización política. Ya se quitan los partidos políticos, que es una herencia puramente occidental. Y venga esa otra herencia también, de esa otra cultura, que son el sistema normativo indígena. Así que tenemos que, por parte del pueblo y comunidades indígenas, el derecho indígena se expresa en la manera de elegir a sus representantes y se les reconoce que sea a través de sus propias costumbres. Luego, a cada una de las personas indígenas el derecho indígena establece una serie de acciones afirmativas. Por ejemplo, que tengan derecho a la traducción. Si no habla español, pues tenga derecho a que eh, bien,
venga un traductor y para que se puedan defender en su lengua. Por ejemplo, no está muy claro, pero todavía, perdón, poco a poco se van a abrir más espacios políticos reservados a las personas indígenas. Así como había una cuota, o hay una cuota de género, también va a haber una cuota indígena. Y esto es lo mismo que pasa en otros países del mundo. En Bolivia y eh, muchos países del Sudamérica hay unas, se debe elegir a un porcentaje de, de, de indígenas. Bueno, entonces, el derecho indígena, digamos que es derecho de reconocimiento. El reconocimiento no solamente de sus costumbres, es de la autodeterminación y autonomía. Autodeterminación, cuando, cuando venga un pueblo, le pida a las autoridades que ellos quieren regirse por sus costumbres, que quieren autodeterminarse. Bueno, el derecho indígena permite o abre la puerta a que esas comunidades se autodeterminen, siendo autónomas, que elijan, que formulen cierta parte de su legislación interna como ellos quieren, prefieren. Solo que la autonomía pues, está limitada por lo que es respeto a los derechos humanos que reconoce la Constitución. La autonomía no incluye, por ejemplo, sacar a las mujeres de la vida política. La autonomía no, no incluye poder vender a tu hija de 9 años. No, o sea, los derechos humanos, hay una línea que son los derechos humanos, que si no las sobrepasas, tú eres, tú como comunidad, eres autónoma. Puedes decidir cuál es la, la, la legislación que tú prefieres, que tú rescatas de tantos años que llevas ahí. Entonces se ve que el derecho indígena, como se los he mencionado, ¿cómo se conforma?
En primer lugar, por mecanismos internacionales. Bueno, mecanismos nacionales, que es la Constitución y las leyes. Luego, los sistemas de defensa y protección del derecho de las propias comunidades, que sean las propias comunidades expiden su propia legislación en haciendo, eh, empleando su autonomía, pueden expedir su propia legislación. Y por último está el derecho internacional, que es muy protector de la, de la vida indígena, con lo que tenemos claramente ya un corpus de derecho indígena que eh, protege o afecta o incumbe tanto a las personas como a las colectividades. Ahora, esto, si ustedes se acuerdan, bueno, no es necesario que se acuerden mucho, nuestro presidente de la República habla mucho de conservadores y liberales. Claro que él se pone del lado de los liberales, ¿no? Y le echa mucho, está muy en contra de los conservadores. Pero aquí ocurre una paradoja, y que las dejo ahora sí que de tarea para que la piensen. Si a un grupo humano de personas les decimos, oye, tú tenías unas costumbres desde hace 5,000 años, queremos que no cambien, queremos que sean iguales. Yo yo a esas mismas costumbres, como decía, yo no las voy a tolerar, yo las voy a integrar a mí mismo, pero para que tú no dejes de ser como eras antes. Entonces, no estamos hablando de un conservadurismo, no estamos hablando yo quiero que conserves el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas, todo, que siempre, que hace, desde antes de que antes, ¿no es eso un conservadurismo? ¿No es más bien, o lo más liberal será, como se entendía el liberalismo del siglo XIX, que se integren ellos, o sea, que esas comunidades se integren a el resto de la población, que aprendan, olviden
el idioma. Y que no será considerado eso. Pues ya estamos sobre tiempo. Entonces, el resto de la clase lo vamos a tomar el día de mañana, que vamos a ver a esta misma hora, en este mismo lugar. Y agradezco su presencia y pues me tengo que despedir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.